9 de la mañana con 35 minutos y tal como dice la presentación, ya está con nosotros el doctor en Derecho académico, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra Casa de Estudios, también presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, el profesor Claudio Nach, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le da, profesor? Bienvenido de vuelta. Muchas gracias, Claudio. Feliz aquí de estar nuevamente con Agenda Derechos Humanos y hay mucho que contarles ahí a los auditores y a las auditoras de actividades en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe. Sí, porque estamos cada vez más cerca de que ya estemos en este 11 de septiembre conmemorando los 50 años del golpe de Estado civil militar y hay una serie de actividades, profesor, que se están organizando para los próximos días. Así es, si quieres pasamos a contarle un poco a los auditores y a las auditoras de la radio lo que hay, un par de actividades de esta semana, porque ya las actividades se inician esta misma semana. Tenemos una primera invitación que nos han pedido poder transmitirla, que es una actividad que está organizando la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, que es una asociación con la que la cátedra nuestra en la universidad viene trabajando hace ya varios años, y ellos están organizando en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, que es el 30 de agosto, un conversatorio que se llama Archivos, Búsqueda y Memoria a 50 años del golpe de Estado. Esto se va a realizar a las 11:30 horas en el auditorio Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Así que ahí es una primera actividad miércoles 30, 11:30 horas en el Museo de la Memoria. Es una primera actividad que nos parece interesante contarles y para que la vayan agendando. Bueno, el mismo miércoles 30, y esto es bueno tenerlo presente, el gobierno va a presentar el Plan Nacional de Búsqueda, va a ser la ceremonia oficial de presentación de este plan, que es, como lo ha planteado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el profesor de nuestra universidad, profesor Luis Cordero, lo ha planteado él como el esfuerzo más serio por parte del Estado. Esta es una actividad, y él lo ha relevado, que ha estado siempre centrada en el esfuerzo y el trabajo infatigable de las organizaciones de derechos humanos, particularmente de las organizaciones, de las agrupaciones vinculadas con familiares de detenidos desaparecidos, y el Estado ha sido de alguna manera el gran ausente en ese proceso, y ahora la idea es que el liderazgo lo asuma el Estado, y va a haber una ceremonia oficial de presentación de este Plan Nacional de Búsqueda, y lo planteo aquí porque la rectora, la profesora Rosa Devés, ha sido invitada, ella también va a hablar en ese acto, lo cual para la universidad es muy importante. De alguna manera también es el reconocimiento del involucramiento de las instituciones permanentes de la sociedad y del Estado chileno en este proceso, y creo que es un muy bonito gesto que sea la Universidad de Chile la que represente esa continuidad. Esta es una política pública que va más allá del gobierno de turno, y de alguna manera la Universidad de Chile es quien le da esa visión de largo aliento. Así que es un importante ahí desafío, así que seguramente ustedes van a estar cubriendo y trabajando eso el día miércoles también.
12:30. Y yo quiero invitarlos particularmente a los auditores en Valparaíso. En Valparaíso el día viernes 1 y el sábado 2 se va a realizar un seminario internacional que el título es Democracia es Memoria y Futuro hacia una cultura de derechos humanos, que esto lo organiza la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Valparaíso. Son 2 días con una agenda muy interesante y en particular yo los invito a todos los auditores al panel que me va a tocar moderar, que es el panel número 2 a las 12:30 del día viernes, donde vamos a estar conversando sobre sitios de memoria, del lugar de la vulneración a la promoción de derechos humanos. Pero hay actividades ahí todo el día viernes y todo el día sábado en Valparaíso, y esto se va a realizar ahí en el recinto de la ex cárcel pública, que es actualmente un espacio cultural, así que todos y todas invitados. Estas son algunas de las actividades para esta semana, Claudio. Sí, antes de pasar a revisar las actividades que están programadas por nuestra casa de estudios en lo que ha sido llamado como la Semana por el Nunca Más, que va del 1 de septiembre hasta el día 11 mismo, preguntarle respecto de una de las actividades que mencionó particularmente la que va a encabezar el Ejecutivo con el lanzamiento ya oficial de este Plan Nacional de Búsqueda. ¿Cuál es la importancia, profesor, efectivamente de avanzar en una política de este tipo, que quizás para algunas personas decir que ya ha pasado tanto tiempo, puede que no dé resultados? ¿Por qué esforzarnos? ¿Por qué es importante? A ver, yo partiría de lo que significa la desaparición forzada de personas. Yo creo que en esto es fundamental, Claudio, que logremos empatizar, es decir, pensar. Cada auditora en estos minutos que escucha, piense en alguno de sus seres queridos, en su padre, en su madre, en sus hermanos, en sus hijos, y trate de ponerse por un instante en el lugar de la siguiente situación: que un día ese ser querido desaparece en manos de agentes del Estado. Y de ahí en adelante comienza una búsqueda. ¿Qué haría cualquiera de nosotros? Iría a una comisaría a preguntar dónde está, iría a los hospitales, iría a la morgue, y cuando uno logra empatizar con la desesperación que eso implica, proyectemos esa sensación, ese sentimiento por décadas. El silencio, el ocultamiento de información, en algunos casos incluso la negación, no solo de la detención, en algunos casos, y esos son testimonios muy desgarradores, hubo desconocimiento de la existencia de la persona. Se le decía: mire, no, esta persona no existe, pruébeme que existe su padre, pruébeme que existe su hermano. Entonces, ese dolor que provoca la desaparición forzada es un proceso que ya va más allá de los familiares, y darle respuesta a esas personas de lo que ocurrió con sus seres queridos es una obligación de la sociedad en su conjunto, e incluso de la humanidad. Por eso este tipo de actos es calificado incluso como crímenes de lesa humanidad, porque afectan a la humanidad en su conjunto. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido en Chile? Que este fenómeno, que afectó a más, las que están registradas como tales, son cerca de 1.100 personas que sufrieron la desaparición forzada.
hasta hoy, estamos hablando a 50 años del golpe, las desapariciones forzadas se concentran en la primera parte, en los primeros meses incluso del gobierno de la dictadura, pero los últimos casos son del año 87, es decir, durante toda la dictadura se produjeron casos de desaparición forzada, pero luego en democracia, cuando uno hubiese esperado un esfuerzo sistemático desde el Estado para dar una respuesta, encontrar a estas personas o saber cuál fue su destino final, terminó siendo un problema privado, terminó siendo un problema de las agrupaciones, de ellas tener que recabar información, buscar, generar carpetas, testimonios, etcétera, y que lo hicieron de una manera extraordinaria, pero obviamente el Estado descansó en eso y no asumió un rol, llamémoslo así, proactivo de liderazgo. El mayor esfuerzo, si ustedes recuerdan, se hizo en algún minuto, primero en la comisión RETIC, la Comisión de Verdad y Reconciliación, pero ahí se constató los casos de desaparición y los casos de ejecución de personas. Pero luego en la mesa de diálogo 1999-2001, se hizo el mayor esfuerzo, yo diría, desde el ámbito de la política, tratar de generar un acuerdo, sentar en la mesa a las Fuerzas Armadas, a las organizaciones, algunos abogados de derechos humanos, incluso algunos familiares de víctimas, para generar un proceso de entrega de información para dar con los detenidos desaparecidos. Y ese esfuerzo fracasó rotundamente. Se recordarán ustedes que las Fuerzas Armadas entregaron información que al poco tiempo se demostró que era falsa. Un nivel de crueldad tremendo, que se informó a las personas que sus familiares habían sido lanzados al mar, lo cual hacía imposible la búsqueda, y luego al poco tiempo se encuentran restos de algunas de estas mismas personas en recintos incluso militares. Entonces, la política fracasa absolutamente en dar una respuesta, y de alguna manera, Claudio, la responsabilidad entonces en materia de desaparición forzada ha quedado radicada en los tribunales. Y los tribunales han hecho un esfuerzo, pero el esfuerzo de los tribunales, y esto hay que entenderlo, es determinar que se cometió el delito, digamos, el secuestro de la persona, y que se establezcan las responsabilidades asociadas a esos delitos. Pero no ha sido eficaz la justicia en encontrar el paradero de los restos mortales, o saber exactamente cuál fue el destino final de estas personas. Entonces, esa es precisamente la deuda que se intenta saldar ahora. Es decir, que haya un esfuerzo desde el Estado, y cito nuevamente al ministro Cordero, que creo que en esto ha estado muy certero. Es el Estado, a través de sus agentes, utilizando la infraestructura estatal incluso, quien se llevó a estas personas, quien las secuestró a estas personas, quien ocultó el destino de estas personas. Bueno, ese Estado es quien tiene ahora que hacer un esfuerzo serio para poder reconstruir cada historia, saber exactamente qué ocurrió, saber cuál fue el destino final. Hay casos donde probablemente sea muy difícil o imposible, pero hay que hacer un esfuerzo muy serio desde el Estado que hasta ahora no se ha hecho. Y termino con esto, Claudio. Aquí no solo es el horror y la monstruosidad de la desaparición forzada, sino que es lo que después se siguió realizando. Aquí no hay que olvidar que no solo las personas fueron primero secuestradas, ocultado su destino, ocultado el hecho que estuvieran en manos del Estado, sino que luego, cuando aparecen los restos de detenidos desaparecidos en Lonquén, el año 78, que ahí no pudo hablarse nunca más de presuntos detenidos desaparecidos como se hacía habitualmente, cuando aparecen estos restos en Lonquén, se lleva adelante, por instrucción de la propia dictadura, del propio Pinochet, se lleva adelante una política que se denominó retiro de televisores, que era sacar
Ellos sabían dónde estaban, los sacaron para hacer desaparecer finalmente cualquier rastro que pudiera involucrar. Y luego de eso vino en democracia ya un total silencio del Estado. Parece increíble, Claudio, pero a 30 años del término de la dictadura, todavía en Chile no está tipificado como un delito la desaparición forzada. Hay un proyecto en el Congreso ahí que para variar está durmiendo. Eso es una vergüenza. Es decir, no solo no nos hemos hecho cargo de esta historia, sino que tampoco hemos tomado medidas mínimas eficaces para el futuro. Y esto no puede seguir siendo una responsabilidad de las víctimas, digamos, de sus familiares, sino que esto tiene que ser una responsabilidad del Estado. Por eso es tan importante esta política. Es vivir en un país un poco más decente, Claudio. No es mucho más que eso, pero tampoco menos que eso, a lo que debe apuntar una política de este tipo. Ujú. Bueno, profesor, hablábamos también respecto de las actividades que va a llevar a cabo nuestra universidad dentro de los próximos días, en esta semana por el Nunca Más, que comienza el 1 de septiembre y se extiende hasta el 11 del mismo mes, una serie de actividades organizadas por distintos estamentos, facultades de nuestra casa de estudio. ¿Qué podríamos destacar de esta semana, profesor? Sí, esta semana nos llena de orgullo porque ha sido un proceso muy largo de organización, pero muy serio. La universidad se tomó muy en serio y no solo las facultades están organizando, son más de 100 actividades todo el año en torno a estos temas, sino que desde Casa Central se ha querido, desde Rectoría, enviar un mensaje no solo a la comunidad universitaria, sino que a toda la sociedad, de que para nuestra universidad la conmemoración del golpe de Estado, los derechos humanos, el compromiso con el nunca más están en el centro de la labor universitaria. Hace unos pocos días publicamos con la rectora Rosa de Bes una columna en el Mercurio el jueves pasado que ha sido ampliamente difundida, haciendo ver que para la Universidad de Chile la centralidad que tiene la educación en derechos humanos y para la democracia. Bueno, y lo que hemos querido hacer es reflejar eso en actividades. Queremos abrir la Casa Central y que desde el 1 al 11 de septiembre, salvo el domingo 10 que va a estar cerrada, pero tenemos una actividad fuera, va a estar permanentemente abierta. Hay actividades desde el viernes 1 hasta el lunes 11. Pero yo quiero, porque como siempre uno tiene poco tiempo en esto, destacar dos. Destacar dos o tres, si me permite. Tenemos el día miércoles 6 de septiembre un seminario internacional, Chile a 50 años del golpe de Estado, Derechos Humanos, Memoria y Democracia. Ese día vamos a tener dos actividades, dos seminarios en la mañana, uno sobre el tema del registro de las violaciones de derechos humanos, cómo ha sido ese proceso, que va a ser un debate que va a dirigir la profesora Farideh Serán. Vamos a tener invitados nacionales e internacionales. Luego de eso vamos a tener una segunda mesa sobre precisamente la búsqueda de justicia en Chile. Voy a tener ahí el agrado de moderar esa conversación, y en la tarde vamos a tener a las 6:30 una actividad central con una conferencia dando una mirada de futuro, cuál es el rol que deben tener los derechos humanos a 50 años del golpe hacia el futuro de este país, que va a estar a cargo de la expresidenta
y ex alta comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet. Eso es el miércoles, como les digo, todo el día en Casa Central. El día viernes 8 de septiembre a las 12 horas es el acto central de la universidad en torno a estas materias desde el 2021. Sí, o 22, 21. El 11 de septiembre es el Día de los Derechos Humanos y la Memoria en la Universidad de Chile. Este año lo vamos a conmemorar el viernes 8 y es una ceremonia muy importante para nosotros porque se van a entregar 9 titulaciones póstumas de estudiantes de nuestra universidad que fueron ejecutados o hechos desaparecer en dictadura. Son 5 casos de la Facultad de Derecho y 4 de Sociología. Y además de eso, este año se va a entregar por primera vez el premio de Universidad de Chile, o la distinción Universidad de Chile, en materia de derechos humanos y democracia. Esta es una distinción equivalente a otras que existen, como la de Amanda Labarca en la universidad, que hay un comité de alto nivel que va a entregar esta distinción de manos de la rectora Rosa de Bes en esa ceremonia. Así que eso, ojalá nos puedan acompañar, es el viernes 8 en el Salón de Honor a las 12 horas. Y por último, hay 2 actividades que son en la puerta, en el frontis de la Casa Central, que son muy bonitas, que una es el domingo 10, que van a haber varias actividades en el centro. Va a haber una actividad de mujeres en torno a la moneda en la noche, pero también en el frontis de la Casa Central una intervención lumínica que va a ser desde las 10 a las 12 de la noche. The Light, los mismos que hacen las proyecciones ahí en la Plaza Dignidad o Plaza Italia, como ustedes quieran llamarlo. Los mismos van a ser en el frontis de la Casa Central. Y el lunes 11 se va a hacer también una intervención lumínica y una performance sobre el Nunca Más a los 4 vientos con todas nuestras voces, que la gente de la Facultad de Arte está organizando, que será en el frontis de la Casa Central desde las 5 de la mañana hasta las 12 horas. Las 5 de la mañana es la hora que comienzan los movimientos en el día del 11 de septiembre en Valparaíso. Bueno, vamos a iniciar esa actividad a las 5 de la mañana hasta las 12 en el frontis de Casa Central el lunes 11. Así que hay mucho por ver, hacer, participar. Hay una página web que ustedes pueden buscar, 50 uchile.cl/golpe 50. Golpe 50. Golpe 50, y ahí está el detalle de toda la actividad. Así que todos y todas muy, muy invitados a gozar, usar y conmemorar en la Casa Central de la Universidad de Chile. Así es, profesor, y por cierto en nuestro diario electrónico también estaremos dando cuenta de todas estas actividades. Nos pasamos un poquito, pero queríamos ahí dar cuenta de todas estas actividades que está llevando a cabo nuestra universidad. Le pedimos las disculpas a Antonella Esteves, que viene en unos segundos más acá a Semáforo. Profesor, muchas gracias por haber estado acá en la radio y lo esperamos en una próxima Agenda de Derechos Humanos. Muchas gracias y perdón, Antonella. Y nos vamos y nos reencontramos mañana, así que estén bien.